Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones, mis amados. Gracias una vez más al Rey de Gloria, al director de nuestras vidas, al director de este devocional, que Él nos está llevando. Dios nos está guiando diariamente. Yo sé que sí, aunque muchas veces cansados por el día a día, por el trabajo, por tantas cosas que nos toca hacer diariamente. Pero con la bendición del Señor estamos aquí para hacer el devocional. Y doy gracias a Dios que Él es quien está guiando todo esto, quien nos está enseñando, que nos revela de su palabra enseñanzas muy valiosas para nuestro día a día. El día de hoy ya estamos en nuestro devocional 167 y como me decía mi hermosa hermana Belkis Burton, me dice, nada más mire todo lo que hemos leído, porque sí, a veces nos desanimamos o pensamos que no se está haciendo mucho, pero bueno, yo considero que sí, estamos haciendo muchísimo, estamos aprendiendo muchísimo. Y ¿pudo usted haber alguna vez imaginado que usted iba a leer consecutivamente todo esto que llevamos ya de la palabra del Señor ya leído? A mí de verdad que me parece maravilloso todo lo que hemos avanzado. Y más aún me parece más maravilloso todo lo que hemos aprendido juntos leyendo la palabra del Señor. Vamos a dar gracias allí todos juntos para comenzar a leer el día de hoy en nuestro devocional 167. Amado Dios, bondadoso Salvador, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por el día de hoy, porque hemos podido completar 167 devocionales, Señor, leyendo tu palabra a diario, Padre mío, porque entendemos que es tu palabra la que nos enriquece, Señor, la que llena nuestras vidas, la que alimenta nuestro espíritu, Señor, y nosotros anhelamos ser llenos cada día de ella. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, esos valientes lectores apasionados que se toman este tiempo, Señor, para leer tu palabra junto a mí. Bendecimos tu nombre a una sola voz. Amén, amén y amén. El día de ayer habíamos quedado en el libro de Segunda de Reyes, pero en el capítulo 6, en el versículo 23. Hoy vamos a continuar el versículo 24 para terminar este capítulo que es un poquito largo. Dice así: Eliseo y el sitio de Samaria, o lo que habían ya sitiado a Samaria. Dice, después de esto, de lo que quedamos ayer leyendo, lo que había sucedido, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. ¿Qué era Samaria? Samaria era la capital del reino de Israel, pero el reino del norte. Recordemos que estaba dividido. El reino del norte era Israel y el reino del sur, Judá. Bueno, Samaria era la capital del reino del norte y fue sitiada por ellos, por los sirios, y hubo gran hambre. Dice así, dice, a consecuencia de aquel sitio. Tanto era el hambre, dice, que la cabeza de un asno, o sea, que comían asno, porque dice la cabeza de un asno, dice, se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense, en aquel entonces la cantidad. Dice, y la cuarta parte de un cap, y un cap era 11, aquí lo puse, y un cap era 1,1 litro, o sea, dice, de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. O sea, 5 piezas de plata era el costo de este kilo de estiércol de paloma. Yo me imagino que esto era como decían litros, porque quizás era líquido, lo vendían en forma líquida. Dice el 26, y pasando el rey de Israel por el muro, o sea, por arriba el muro, una mujer le gritó, porque estaba lejos, estaba en lo alto, dice, y dijo, salva, rey, señor mío. Dice, y él dijo, si no te salva Jehová, dice, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Ahí vemos la situación, el estado emocional que tenía el rey, que ni siquiera él se sentía en la potestad de poder ayudar a esta mujer en cuanto a lo que tiene que ver alimento, el granero y el lagar, que era donde hacían el proceso de las uvas para convertirlas en vino. Dice el 28, y le dijo el rey,
¿qué tienes? ¿O qué te pasa? Como dijéramos actualmente. Ella respondió, esta mujer, otra dijo, de acá tu hijo y comamos, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Dice, y mañana comeremos el mío. Esta es una profecía cumplida. Si vamos a Deuteronomios 28:57, Dios le dijo todo lo que sucedería con Israel si ellos no obedecían a Dios. Les dijo Dios todas las bendiciones, pero también le dijo todas las maldiciones en que podrían caer si no obedecían al Señor. Y vemos que se cumplió aquí. Dice, ella respondió, esta mujer me dijo, ajá. Y dice el 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Dice, el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Wow, qué trágico, trágico. O sea, cómo llegaron al canibalismo, ¿qué se le llaman? A comerse sus propios hijos. Terrible, terrible. Yo tenía miedo hasta de leer esto en público porque, bueno, va a estar en YouTube, pero es la palabra del Señor, ahí está. Dice el versículo 30, cuando el rey oyó la palabra de aquella mujer, imagínense, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y dice, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, él no se vistió de cilicio, no se echó, no se vistió de cilicio como tal, pero rasgó sus vestidos y demostró al pueblo el luto, porque el cilicio era una forma de vestirse para llamar la atención y decir que estaban en luto, en dolor, y él tenía dolor interno en ese momento. Dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, dice, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Él echó la culpa a Eliseo por esto, y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Dice, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, dice, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida, porque realmente el rey era hijo de un homicida, dice, envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Dice, no se oye tras él ruido de pasos de su amo. O sea, este mensajero no viene tras su amo, que es el rey. Dice, aún estaba él hablando con ellos, y aquel mensajero que descendía a él y dijo. Y mira, a mí me parece, estas palabras me hicieron pensar muchísimo, porque de verdad que yo decía, pero ¿por qué Eliseo dijo así? Dice, ciertamente este mal de Jehová viene. O sea, él dijo, esto viene de parte de Jehová, que me vengan a matar, esto viene de parte de Jehová. Dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Y en la versión Pechita dice, ¿para qué voy a orar de nuevo a Jehová por este asunto? Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Y quiero que nos detengamos aquí, porque mira, un profeta, lo que él hablaba se cumplía. Lo que él declaraba, lo que salía de su boca, la profecía era algo que iba a ocurrir y se cumplía. Cuando ellos hablaban, se cumplía. De parte de Dios, tenían poder en su palabra, en lo que decían. Y díganme ustedes, miren, mientras que el pueblo de Israel, ¿cómo estaba Eliseo? Eliseo estaba tranquilo, mientras el rey estaba desesperado en silicio, viendo cómo el pueblo se moría. Eliseo, ¿cómo estaba? Estaba sentado en su casa. Él estaba ¿cómo? Tranquilo, estaba cómodo en su casa. Y dice que él dijo que este mal de que vinieran a matarlo venía de parte de Jehová, porque habían pasado tantos años, quizás de hambruna, y Eliseo no se había aparecido. Aquel que tenía el poder, digámoslo así, espiritual, autoridad espiritual para revertir o quizás hacer algo delante de Dios, orar o profetizar para que el hambre acabara, estaba tranquilo en casa. Y dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Dice, así dijo Jehová. Ahí se animó Eliseo a profetizar. Dice, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y 2 sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué está queriendo decir? Mañana vamos a comer lo que originalmente comía el pueblo de Israel. Comemos la harina. Y si la cebada, que son lo principal que el pueblo de Israel comía, compraba a un precio muy, muy barato. Ya no más estiércol de paloma, ya no más cabeza de asno. Dice, y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba.
Dice, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, imagínense algo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, dice, ¿sería esto así? Él estaba dudoso, y es que no era para menos. Si vemos la actitud del rey, era la misma incredulidad, que también el mismo desánimo que tenía aquel príncipe cuyo brazo era donde el rey se apoyaba. Aquel que era un apoyo para el rey estaba enfrentando lo que era la incredulidad por tal hambre que había venido a la tierra. Y mire lo que dijo Eliseo, este hombre. Dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Algunos dicen que entre esos leprosos estaba Jesse, pero más adelante vamos a ver que es un poquito difícil en cuanto a cronología, pensar que realmente estaba allí. Pero dice que había 4 hombres leprosos a la puerta, a la entrada de allí. Dice, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Dice, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Recuerda que los leprosos no se les permitía estar dentro de la ciudad, sino afuera, apartados. Dice, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, no a la ciudad. Ellos estaban acampando porque habían sitiado y habían sitiado todo lo que era Samaria. Sí. Y la habían sitiado y habían traído todas las riquezas allí. Dice, si ellos nos dieren la vida, dice, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. De igual forma, ellos dijeron, no tenemos nada que perder. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, donde estaba ahí todo el ejército, todo el botín, todas las cosas, dice, no había nadie allí. Mire esto tan poderoso que ocurrió. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios, aleluya, dice, se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Imagínense el ejército marchando, ese sonido. Y se dijeron unos a otros. Y miren qué maravilloso esto lo que dice la palabra del Señor, porque si vemos cuando Elías oró para que fuesen abiertos los ojos de sus siervos, ¿cierto? Que fue tan poderoso, que había alrededor del ejército, carros. Imagínense los ejércitos de Dios ahí sonando, el ruido que hizo ante esta ciudad para que los sirios huyeran. Dice, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que se vengan contra nosotros. Porque anteriormente, si un ejército era débil ante otro, ¿cierto? Si iban a pelear, iban a haber guerra, también se valía que el ejército que se creía menor pagaba a otros reyes, hacía alianzas pagando para que le ayudara a pelear. Y esto es lo que ellos creyeron, los sirios. Dice el versículo 7, el capítulo 7, versículo 7, dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, dice, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Dice, habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, una carpa, dice, comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oros y vestidos, y fueron y lo escondieron. Dice, y vuelto, o sea, ellos escondieron eso y volvieron, entrando en otra tienda, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros, mire qué importante, no estamos haciendo bien. Y yo quiero que usted se haga esa pregunta en esta noche. ¿Estamos haciendo bien? Ya le voy a decir por qué. Ellos se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Dice, hoy es día de buena nueva. Dígame usted, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, hermano Patricio? Buena nueva de salvación, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. ¿Estás callando las buenas nuevas? ¿Estás predicando el evangelio? Dice, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea que no es que hay tiempo para todo. Yo sé que hay tiempo, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Cada uno tiene un tiempo, pero hay un dicho que dice, nunca es tarde. Pero aquí parece ser que sí es tarde. Al amanecer es tarde. Va a haber un momento en que ya no va a haber tiempo para que nosotros hablemos las buenas nuevas. Dice,
nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa de Israel. Predica este evangelio, levántate y da las nuevas a mucha gente que necesita, que está muriendo de hambre por la salvación. Dice el versículo 10, vinieron pues y gritaron a los guardias a la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y campamento intacto. Los porteros gritaron y los anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos ha hecho, lo que nos han hecho los sirios. Dice, ellos saben que tenemos hambre. Él pensó que era una trampa. Y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, dice, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. O sea que me han muerto muchísimos. Y es que de verdad que los sirios los tenían encerrados, no podían salir a comprar, vender nada, no podían salir porque los sirios los atacaban. Dice, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro. Dice, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, o sea, por la prisa. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento. Imagínense la prisa que todo el pueblo de Israel tenía. Y más que todo en la capital, dice que era ahí en Samaria. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Dice, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, aquel incrédulo, sobre cuyo brazo él se apoyaba. Dice, y lo atropelló el pueblo, dice, a la entrada. Y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo. Mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en los cielos, o sea, si aún esto llegara a ocurrir, dice, pudiera suceder esto. Cuando decía esto, haré ventana, o sea, que Dios haga descender su bendición, pudiera esto ocurrir, la incredulidad que él tenía. Dice, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Mire, en sí, aquí a este hombre, tal cual estamos leyendo, la incredulidad le costó la vida. Y ahora, en esta humanidad que estamos, la incredulidad hacia Dios, hacia su salvación, hacia Dios, puede costar la vida. Y no solamente costar la vida a muchos cristianos, la incredulidad que a veces puede haber en nosotros nos cuesta el no recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Personalmente para mí ha sido una enseñanza muy grande esto y lo he plasmado acá entre mis notas. La incredulidad detiene que las bendiciones de Dios florezcan en nosotros. Ahora vamos a continuar con el capítulo 8 y que bueno, estamos avanzando. Dice, los bienes de la tsunamita devueltos. De verdad que yo nunca me había detenido a leer esto acá y vamos a ver una gran enseñanza aquí también. Dice, habló Eliseo, aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir. Recordemos que esta mujer, la tsunamita, eran como amigos en sí. Eliseo era amigo porque todo lo que ella había hecho para él, era una mujer que tenía dinero. Dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, no como un espíritu, no, al hambre la ha llamado, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años, el número perfecto. Dios tenía que depurar, Dios tenía que utilizar el hambre para que el pueblo de Israel
recibiera las consecuencias de su pecado, su incredulidad y todos los pecados que habían cometido ante la idolatría a otros dioses, para que se cumpliera, ¿no?, su palabra. Y el 7 años, el número perfecto, el tiempo perfecto de Dios. Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Dice, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, pues salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Dice, y había el rey hablado con Jesse, o sea que esto sucedió, dice que aquí, que esto había sucedido después del hambre, o sea, después que había pasado el hambre, habló con Jesse, ¿no? Entonces Jesse no había estado leproso todavía, porque no se lo hubiera acercado al rey. Y él y toda su descendencia, porque esa fue la maldición, iba a ser leproso. Entonces, y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y dice, mira lo que dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, o sea, él estaba contando la misma historia de la tsunamita, y estaba sucediendo que al mismo tiempo, dice, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Justamente cuando él estaba hablando de ella con el rey, justamente llega la tsunamita a pedirle el favor al rey. Mire qué poderoso es la providencia del Señor. Dice, y me han... Vino para implorar al rey por su casa y sus tiendas, hizo vivir. Dice el 6, y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Mire, cuando no tiene el favor de Dios, dice, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. El fruto de 7 años le sería devuelto a ella, no solamente su casa, su bienes, sino también el fruto de todo eso. Ahora vamos a leer acá, dice, Hazael reina en Siria. Ese nombre me sonaba Hazael, y ya vamos a ver por qué. Dice, Eliseo se fue luego a Damasco, que era la capital de Siria, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Dice, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Dice, y el rey dijo a Hazael, dice, toma en tu mano un presente y ve a recibirle al varón de Dios. Y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? No es que Ben-Hadad se había convertido a Dios, sino que realmente creía que tenía poder Eliseo en todas las maravillas y era famoso en Siria por todas las cosas que había hecho. Dice, tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes, presente que no era poco, de Damasco, dice 40 camellos cargados, imagínense, y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, ¿por qué hijo? Recuerdan que Eliseo, cuando Elías iba a ir al cielo, le dijo, Padre mío, gente de Israel o carros de Israel, le dijo Padre mío porque en términos espirituales Elías era como el padre de Eliseo, y aquí se le presenta como bajo autoridad. El rey de Siria estaba bajo autoridad de Eliseo acá. Dice, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Mire qué impactante historia. Dice, y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. A mí me impresionó cuando lo estaba leyendo. Dice, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Entonces ahí como que, ok, sanará pero morirá. Vamos a ver por qué. Dice, y el varón de Dios, o sea, Eliseo, se le quedó, dice, le miró fijamente. Se le quedó mirando a quién, a Hazael. Dice, y estuvo ahí hasta hacerlo ruborizarse. O sea, el profeta, imagínense esto, que el profeta se le quedó viendo cuando le dijo esta palabra. O sea, dile que seguramente sanará. Su enfermedad no es de muerte, pero ciertamente él va a morir. Y se le quedó mirando
a este hombre Asael fijamente hasta que Asael se puso rojo. Dice, luego lloró el varón de Dios. Y el varón de Dios lloró después de mirarle. Dice, entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, dice, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Y mire, dice, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus hijos, dice, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Todo esto iba a ser él. Y más adelante vamos a ver cómo se cumple. Creo que eso está, mire, yo anoté por acá porque investigué. Y toda esta profecía está en Oseas 10:14, la puede ir a buscar en el 13:16. Está en Amós 1:13, también allí donde esto se cumple en el pueblo de Israel. Dice, y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Imagínense, él se humilló hasta el punto que se trató como perro de inferior. Yo podría hacer esto, dice. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Recordemos que Dios le mandó a Elías. Ya él sabía que iba a ser rey, porque Elías, si vamos al capítulo, ya lo voy a decir, creo que por aquí lo anoté. Si vamos a Primera de Reyes, en el capítulo creo que es el 22, creo que es el 22, ya lo habían a él, ya Elías, cuando estaba en la cueva, después que Dios, que estaba huyendo de Jezabel, Dios le dijo, tienes que ir en Primera de Reyes 22:51, creo que está por ahí, no es ahí, perdón, no es ahí. Yo sé que lo ungió Elías. Dios mandó a Elías. Vamos a buscarlo acá. Deténgase un momentico. Yo quiero buscarlo para que usted se dé cuenta. En Primera de Reyes, vamos a buscar Primera de Reyes 19. Ajá, Primera de Reyes 19, del versículo 15 y 16. Usted lo lee. Y cuando le dijo Dios, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás al rey a Azazel por rey de Siria. O sea, ya él sabía que iba a ser, ¿no? Pero aquí dijo, se creyó que no iba a ser tal maldad. Y dice, respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey. Dice el versículo 14, y Azael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. O sea, lo asfixió. Lo mató. Dice, y reinó Asael en su lugar. Wow. Vamos a ver ahora acá. Dice, reinado de Joram de Judá. Este es como el resumen. Vamos a ver dos resúmenes de dos reyes. Recordando que Joram tanto era un rey de Judá y había uno que se llamó Joram, rey de Israel. Mire lo que dice aquí. En el 5.º año de Joram, hijo de Acaz, del reino de Israel, del reino del norte, y siendo Josafat rey de Judá, recordemos que Josafat era el rey bueno en Israel, dice que en ese tiempo, siendo Josafat rey de Judá, todavía comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat. O sea que reinaron simultáneamente padre e hijo. Eso es lo que nos está queriendo decir, rey de Judá. Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar Joram, y 8 años reinó en Jerusalén. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Por qué de Israel si él era de Judá? Ya le voy a decir por qué. Como hizo la casa de Acab. Acab era suegro de Joram. Ya vamos a ver por qué. Porque una hija de Acab fue su mujer. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá. Ya vamos a ver quién era la hija de Acab. Dice, con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá. ¿Por qué no quiso destruir a Judá? Dice, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y sus hijos perpetuamente. Usted recuerda que la lámpara en el tabernáculo no podía apagarse. Dice que continuamente tenía que estar encendida. Y vemos aquí que dice que Dios le prometió a David que le iba a dar lámpara. Yo no sé cuánto tiempo me estoy tomando, pero es que esto está muy bueno. Lo cierto es que la lámpara aquí representaba la dinastía de David. O sea, nunca faltaría quien de la descendencia de David reinara. Y eso lo vemos hasta ahora. ¿Por qué? ¿Quién reina de la dinastía de David? Jesucristo, porque su reino es eterno y él viene del linaje de David. Dice,
Dice el 20, el versículo 20, en el tiempo de él se reveló Edom. ¿De dónde viene Edom? A Edom le decían a Esaú, recordemos eso. Era otro nombre que tenía, de ahí es donde vienen ellos. Dice, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Ya no quisieron pagar más impuestos, se rebelaron y dice que pusieron rey allí. Dice Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y los capitanes de los carros y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá, lucharon hasta hoy. Dice, también se rebeló Libna en el mismo tiempo, o sea que tuvo varios pueblos que se alzaron, que anteriormente estaban sometidos a tributo y todo eso. Sin embargo, acá se alzaron contra Judá. Dice, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no está escrito en los libros de crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo, que era hijo de Joram. Dice aquí, reinado de Ocosías de Judá. En el año 12 de Joram, hijo de Acaz, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, dice, hijo de Joram, rey de Judá. O sea que reinaron Ocosías y Joram también casi al mismo tiempo. Dice, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. Dice, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. ¿El nombre de quién? De Ocosías. Que Ocosías, ya va, y de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, reinó uno. El nombre de su madre era Ocosías. Atalía era la esposa de Joram, hija de Acab y Jezabel. Hija de Omri, dice, hija de Omri, rey de Israel. Aquí dice que fue hija de Omri porque venía de la descendencia de Omri. Dice, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. O sea, él fue yerno de la casa de Acab. Dice, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab. O sea que Acab, la unión, mire, Acab y Jezabel tuvieron una hija también, que era, aquí yo lo hice así, que era Atalía. Atalía, Acab la casó porque como Acab y Josafat eran amigos, aunque era un rey bueno y un rey malo, Josafat era bueno, del reino del sur, y Acab del reino del norte, ellos hicieron una alianza. Josafat, el hijo de Josafat, Joram, se casó con Atalía, hija de Acab, y de allí nació Ocosías. Dice, y fue a la guerra de Joram, con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, o sea que ya era rey, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot. Jezreel, ahí en Jezreel, ya lo hemos leído antes, era la tienda de verano de los reyes de Israel. Dice, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acaz de Jezreel, porque estaba enfermo. Ahí vemos que todavía había alianza entre el reino del norte y el reino del sur. Ya no había más peleas, sino que había como una alianza. Bueno, mis amados, ha sido un placer leer la palabra del Señor. Estoy súper emocionada porque estamos aprendiendo bastante. Estoy dándome cuenta de cosas que anteriormente, aunque creo que cuando tenía como 19 años, creo que fue la primera vez que intenté leer la Biblia por completo, entera, así secuencial. Pero hay muchas cosas de verdad que como joven no me había detenido a estudiar, a tomarle interés. Y gracias a Dios por la oportunidad que me da ahora de pues, poder tener diccionario, Biblias de estudio. Y no quise quedármelo yo, dije, no, tengo que compartirlo, tengo que buscar la manera de que otros se animen y que armemos un ejército de lectores apasionados por la palabra del Señor. Dios me los bendiga y los espero mañana también para que sigamos con el devocional y que la paz del Señor reine en tu casa, en tu corazón y en toda tu familia. Dios te bendiga. Chao, chao.